Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Allí la palabra nos enseña claramente, ese milagro que estás esperando no es imposible para Dios. Para nosotros podrá no ser posible, pero todas las cosas son posibles para Dios. Para comenzar este desarrollo vamos a estudiar un poco lo que es la palabra milagro. Proviene del latín miraculus, del verbo mirare, que significa contemplar con asombro. Una definición de milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Y un concepto más cristiano es acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios, una resurrección, una sanidad, una provisión del cielo, una mujer estéril que da luz, un milagro de Dios. Y es porque todas las cosas son posibles para Dios. La Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis tantos milagros. Cuando Israel se encontró esos 40 años en el cielo, que llovía el maná del cielo, que Dios sacaba agua de una roca, que hacía llover codornices, y tantos milagros que hacían, y actualmente también los vemos diariamente, el que despertemos, el que estemos sanos. Todo es un milagro de Dios y nos podemos preguntar, ¿cómo puedo tener mi milagro? La primera forma de tener mi milagro es tener fe, porque si yo no tengo fe no puedo recibir ese milagro. Imagínense tener una fe tan grande que cuando ores a Dios para pedirlo, Dios se maraville de la gran fe que tienes. Esto lo vemos en Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este era un hombre que su criado estaba paralítico y gravemente atormentado, según le dijo a Jesús, y cuando Jesús le escuchó, dijo: iré a tu casa y lo sanaré. Y el centurión le respondió esto, que no era digno de recibirlo en su casa, pero que diera la palabra. Y su criado se iba a sanar, y explicó por qué. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, ve, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y luego le dijo: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en ese momento por esa fe tan grande que tenía ese hombre. Jesús solo le dijo: como tú creíste, te será hecho, y su criado fue sano. Allí vemos cómo la fe es ese impulso para nosotros poder tener ese milagro. La segunda es creyendo en Dios. La palabra nos enseña en Jonás 3:5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Este libro comienza diciendo cómo esta nación, su maldad era tan grande que se elevó ante Dios, y Dios le habló a un profeta. Y cuando Dios le explicó lo que quería que hiciera en esta nación, que predicara su palabra para que no fuera destruida por su maldad, el profeta no quiso y tomó un barco a la dirección contraria, más lejana a esa ciudad. Él lo lanzaron al mar porque vino una tempestad muy grande, porque estaba desobedeciendo a Dios, y para que todos los que estaban en ese barco no murieran, lo tiraron. Él estuvo en el vientre de un pez durante 3 días, que se lo había tragado y lo vomitó en la nación en la que él tenía que predicar, en Nínive. Allí vemos ese evento extraordinario, porque no es común que una persona caiga en el vientre de un pez, dure 3 días allí y quede vivo. Él predicó y las personas creyeron a Dios, se arrepintieron. Dice la palabra que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, o sea, se humillaron ante Dios, porque ellos creían que si ellos se arrepentían de sus malos caminos, Dios los iba a perdonar y no los iba a destruir. Y la palabra nos enseña en Jonás 3:10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta es una nación
que iba a ser destruida. El profeta que les iba a predicar para que se arrepintiesen no quería. O sea, su destino iba a ser destruido. Pero por un milagro de Dios, por ellos creer, por tener fe, Dios hizo ese milagro que ese profeta pasara 3 días vivo en el vientre de un pez, en donde están los gases gástricos, donde ese pez no lo digirió, no lo mató, sino que lo lanzó en esa nación. El siguiente es obedecer a Dios. La palabra nos enseña en 2 de Reyes 4:3. Él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Esta era una mujer viuda que tenía acreedores, no tenía con qué pagar, no tenía con qué vivir, y en ese momento el profeta Eliseo se presentó a ella y ella le habló y él le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: yo tengo una botellita de aceite. Ella solo tenía una pequeñita botellita de aceite, y él le dijo que tomara muchas vasijas prestadas prácticamente. Ella podía no creer, ella podía no tener fe o no obedecer, porque podía decir: ¿cómo yo voy a llenar con una pequeña botellita tantas botellas? Aquí vemos cómo para recibir el milagro necesitamos las 3: creer, obedecer y tener fe. Ella obedeció, ella creyó y ella tuvo fe que si ella hacía lo que le mandaban, ella iba a recibir ese milagro. Ella se encerró en un cuarto con sus hijas y comenzó a llenar una, la pasó, pidió la otra, la pasó, y así iba llenando una a una, hasta que en el versículo 6 dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Y entonces el aceite cesó. El aceite cesó cuando se acabaron las vasijas, no cuando se acabó lo que ella tenía, porque ella tenía fe que lo que ella tenía iba a alcanzar para llenar todo lo que ella había recolectado. Ella habló con el profeta Eliseo y él le dijo que pagara a sus acreedores, y con eso que le quedaba, ella podía vivir con sus hijos. Imagínense ese milagro de Dios, que de lo pequeñito, de lo poquito que ella tenía, se multiplicó y alcanzó para pagar todas sus deudas y para ella vivir. Y aquí vemos que estaba la fe y creer. Creer es que yo he leído que Dios puede hacer eso y yo creo que Dios lo hace. Pero la fe es de lo invisible, de la nada. Yo creo que Dios lo va a hacer. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Yo puedo creer que Dios hace algo, pero puedo no tener fe que lo va a hacer en mi vida. Por eso es que están separadas. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también hay algunas razones por las cuales no podemos recibir nuestro milagro. La palabra nos enseña en Marcos 6:5: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús de Nazaret fue a la ciudad de Nazaret, y cuando lo vieron dijeron: ¿no es él el carpintero hijo de María? Y dudaron de él, no creyeron que él podía hacer esos milagros. Y él lo que dijo fue: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y se fue de allí sin hacer tantos milagros como lo dice la palabra, porque no tuvieron fe, no creyeron en él. Y la segunda es no tener fe. La palabra nos enseña en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí está la clave de cómo recibir mi milagro. Si yo me voy a acercar a Dios, es necesario que yo crea que le hay, es necesario que yo tenga fe en Él y que Él es galardonador. O sea, si no tengo fe, si yo no creo, no voy a poder recibir ese milagro, no voy a poder recibir ese galardón. Aquí vemos cómo estas personas tuvieron fe, creyeron, obedecieron y recibieron ese milagro del cielo, y cómo las personas que fueron incrédulos, que no tuvieron fe, no recibieron ese milagro, porque todo depende de esa fe. Por eso el versículo inicia diciendo: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo los invito en este día que hemos recibido esa palabra del cielo, esa palabra de aliento,
hemos recibido esa impartición de fe en la que Dios nos habla que debemos creer en Él para poderlo agradar, para poder recibir ese galardón que Él tiene para nosotros, que lo busquemos, que lo obedezcamos, que nos congreguemos en una iglesia para poder ver ese milagro. Podemos ver, si usted nunca ha ido a una iglesia y comienza a ir a partir de ahora, si usted antes no oraba y ahora lo comienza a hacer, si usted antes no le pedía a Dios y ahora lo comienza a hacer, va a haber un antes de no hacerlo y un después de sí buscar a Dios, un después de sí creer, un después de sí tener fe. Porque cuando conocemos a Dios, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Tenemos esos milagros, tenemos esas sanidades, tenemos esa provisión de lo alto. Dios les bendiga.